Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra. Hermanos, bienvenidos a otro video de Viviendo por su Palabra, en el cual continuamos hablando acerca de la resurrección de Jesús. Nosotros vimos en los últimos 4 segmentos la primera aparición de Jesús a los discípulos. Hoy vamos a ver la segunda aparición de Jesús a los discípulos, y en esta lista ahora se incluye Tomás. Tomás ha conocido por siglos como el incrédulo. Tomás el incrédulo. Vamos a ver en esta serie de 2 videos si realmente esta es la característica primaria de Tomás. Yo creo que hay otras cosas que caracterizan a Tomás mucho más que su incredulidad. Y vamos a conocer si esto era realmente la característica única de Tomás, que era un incrédulo. Entonces vamos a la palabra de Dios, a Juan 20, del versículo 24 al 29. Y leo esto ahora, y dice así. Versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en el costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás ahora estaba con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron, sin embargo, creyeron. Entonces, hoy vamos a hablar en esta serie acerca de un hombre que ha sido juzgado más allá de lo que él ha debido ser. A Tomás se le ha conocido por siglos como el incrédulo, Tomás el incrédulo o Doubting Thomas. Este hombre recibió el testimonio de sus hermanos discípulos presentes en la aparición de Jesús, en la primera, y aún así no creyó a estos discípulos. Esto ha llevado a que Tomás sea conocido de esta forma. Y Cristo también le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Pero esta no es la característica que mejor representa a Tomás. Y vamos a ver cómo la incredulidad va mucho más allá de Tomás y arropa a muchos de nosotros que decimos ser creyentes. En lo poco que nosotros conocemos a Tomás, podemos tener una buena idea de cuál era verdaderamente su carácter, por las interacciones que nosotros veremos que él ha tenido con Jesús. Tomás fue uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús, después que él ya tenía más de 1 año, por lo menos, en su ministerio. El ministerio de Jesús estaba creciendo, asimismo el número de sus seguidores, y de todos los discípulos a cuales seguían a Cristo, él escogió a 12 para enseñarle a ellos de una manera más especial, más personal, y a 3 de ellos de una forma aún más personal, que fue Pedro, Juan y Andrés. La mayoría de los discípulos eran de Galilea, a excepción de Judá, que era de Keirot, que era una ciudad que se encontraba al sur de Judea, al sur de Jerusalén, en Judea. Dentro de esta región de Galilea, al norte, estaba Nazaret. Y Nazaret era probablemente de las peores ciudades que había en Israel, y definitivamente la peor de toda Galilea. Por esto se sorprendían aún los discípulos que Jesús venía de Nazaret. Las personas de Galilea eran considerados como campesinos, gente no educada, gente trabajadora de campo, pescadores, gente humilde, gente común, gente como nosotros. Ellos no eran personas
dignas de ser discípulos en la época de los fariseos o de los sacerdotes. No había muchas personas de renombre en Galilea, y Nazaret era despreciada aún por las mismas personas de Galilea. Y nosotros vemos al comienzo de su ministerio que Felipe va en busca de Natanael o Bartolomeo. En Juan 1:46 dice, y Natanael dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven y ve. O sea, era extremadamente pensar que de una ciudad tan humilde, de una ciudad que al parecer que donde vivía aparentemente la escoria de Israel, donde no podía salir nada bueno, es donde Cristo va y se cría. Si vemos cuando Cristo escoge a sus discípulos, ninguno de ellos tenía una alta educación, ninguno de ellos tenía algún dote muy especial, ninguno pertenecía a los fariseos, a los escribas, ninguno era un político de renombre. No había ningún príncipe entre los discípulos. Estos hombres eran prácticamente desechados por la sociedad como el populacho, como gente común, que nunca podía amontonar a algo grande. Estos hombres no eran más que gente común como tú y como yo. Entonces a estos hombres es que Cristo escoge para que lleven su mensaje al mundo. No había ningún plan B. Cristo enseñó a estos hombres de una forma especial y no había más nadie. Cristo escogió a estos hombres pues sabía que el plan que él tenía para ellos y la obra que a través del Espíritu Santo ellos iban a realizar. El fundamento de la fe cristiana fue depositado en la tarea que ellos iban a hacer. Ellos eran pescadores y ellos lo reconocían. A la luz de la palabra nosotros vemos que ellos eran ellos eran pecadores y lo reconocían. Ellos eran altaneros, ellos eran engreídos, ellos buscaban las mejores posiciones en el reino que Jesús iba a implementar. Ellos no eran humildes, ellos tenían falta de amor y falta de gracia por el pecador. Ellos necesitaban ser transformados a la imagen de Cristo, así como tú y como yo. Y Cristo iba a tener alrededor de 1 año y medio a 18 meses más o menos para entrenar a estos hombres para la tarea más difícil que ellos iban a tener en su vida. Una tarea que al final de ella le iba a costar precio de sangre. Dios no escogió lo mejor de Israel. Él escogió a aquellos desechados, aquellos que se pensaban que jamás iban a poder llegar a hacer algo. Él escogió a pescadores, escogió a Mateo, quien era un publicano, que era considerado como un traicionero por el pueblo judío, y la escoria de Israel porque se vendió por dinero a Roma. Escogió a Simón el celote, quien quizás convivía con asesinos, o quizá él también había asesinado a algunos soldados romanos, porque esta clase de religión extremista que eran los celotes, ellos se consideraban, ellos hacían matanzas masivas a escondidas de los soldados romanos. Le conocían también como The Dagger Man, la gente que usaban navaja pequeña para asesinar. En esta tarea no podía haber tráfico de influencias para llegar a ser el plan de Dios. Ellos realmente no eran nadie poderoso en la sociedad ni ningún tipo de renombre. Entonces no era una cuestión de amigos en alta sociedad para poder hacer este llamado. Entonces por esto nosotros vemos que Pablo dice en 1 Corintios 1 del 27 al 29, dice, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces, hermanos, si Dios te escogió a ti, si Dios me escogió a mí, es porque tú y yo somos débiles. Y todo lo que crees que son tus fortalezas realmente son tus debilidades. Y lo que crees que son tus debilidades realmente son las fortalezas que Dios usa. La debilidad de Pedro era que siempre era muy pronto para hablar y tardo para pensar. Pero él no tuvo temor a equivocarse. Él quería agradar a Dios y hacer su voluntad.
Y así como decía de una gran verdad, después Pedro decía algo totalmente horrendo. Era muy emocional y también muy impulsivo. Pero Dios usó esto, para poner a Pedro como la cabeza en Jerusalén. Dios usó todas sus debilidades, lo usó para transformar su carácter y usar eso para impulsar el Evangelio de Dios. Dios nos escogió porque nosotros éramos débiles, para que no haya nada en nosotros de que gloriarnos o jactarnos, para que no digan que fue por nuestra inteligencia o nuestra sabiduría o nuestro conocimiento que la obra de Dios está siendo levantada. O sea, tú me puedes decir de qué tú te jactas y yo te voy a decir de qué estás careciendo. Dime de qué tú te estás gloriando y te diré dónde te debes humillar. Nuestras mayores fortalezas tienen que ser doblegadas a los pies de Dios y que nuestras debilidades resplandezca, porque casi siempre lo que nosotros consideramos nuestra mayor fortaleza realmente son nuestra mayor debilidad. La grandeza de los creyentes no está en su majestuosidad, no está en su poder, está en la humildad, en la humillación del yo. Por esto dijo Cristo en Mateo 20:25, pero Jesús llamándolos junto a sí, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Entonces, ¿cómo escoge Cristo a estos discípulos? Muchos de ellos, como a Pedro, Andrés y Mateo, Cristo fue invitado a seguirlo de una manera, en la manera que él iba predicando. Pero el haber seleccionado a estos 12, nosotros lo vemos específicamente en dos lugares, en Mateo 10, 2 y en Lucas 6, 3. Y yo voy a leer uno de ellos, pero después vamos a hacer una comparación de estos versículos para que nosotros tengamos una idea de cómo este grupo estaba organizado. En Mateo 10:2 y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Aquí nosotros vemos el primer grupo, de Simón a Juan. Siempre se mencionan en el mismo orden, estando Simón primero. Después nosotros vemos a Felipe como cabeza del segundo grupo. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Nosotros vamos a ver que Felipe se menciona siempre en quinto lugar. Y después nosotros vemos a Jacobo, el hijo de Alfeo, y a Tadeo, Simón el cananita y a Judas Iscariote. Y nosotros vamos a ver a Jacobo siempre en ese lugar, en el noveno lugar mencionado. Si tú vas a Lucas 6:13, vas a encontrar este mismo orden de grupo. Entonces, el primer grupo, Pedro siempre es mencionado de primero y era el líder principal entre todos los discípulos. Junto con Pedro siempre se menciona a Andrés, su hermano, a los hermanos del trueno, que eran Juan y Jacobo, aunque estos otros tres cambien de lugar. En el segundo grupo nosotros vemos como líder del grupo a Felipe, y con él estaba Bartolomé o Natanael, estaba Mateo y estaba Tomás. ¿Okay? Y en el tercer grupo vemos a Jacobo, hijo de Aloe, a Simón el celote y a Judas, hijo de Jacobo, y a Judas Iscariote. Entonces, de estos 12 nosotros dijimos ya que Cristo tuvo una relación especial con Pedro, Andrés y Juan. Todos estos discípulos creían en Cristo como el Mesías y pensaban que el reino de Dios finalmente había llegado a la tierra. Todos creyeron en Él. Pero ¿qué pasa? Ellos eran altivos de corazón, ellos eran orgullosos, ellos querían los mejores asientos y amaban la fama que Cristo les traía a ellos de ser visto con Cristo. Pero ninguno se humilló a lavar los pies en la última cena. Todos profesaron amar a Jesús y todos también desertaron a Jesús cuando fue capturado y fue colgado en la cruz, menos Juan. No existe en la Biblia un solo discípulo registrado que pensó que Cristo iba a resucitar. Ni aun su madre pensó que esto era posible, porque nosotros no vemos a María hasta el Pentecostés que haya sido mencionada otra vez.
Entonces nosotros ya estudiamos a María Magdalena, a las otras mujeres que andaban con ella que no creyeron en la resurrección hasta que vieron a Jesús. Nosotros vimos a los discípulos de Emaús que no creyeron hasta que vieron a Jesús y le fueron abiertos los ojos. Igual Pedro no creyó hasta que vio a Jesús. Y todos los discípulos quedaron convencidos cuando Cristo se aparece delante de ellos. Absolutamente todos. Todos fueron incrédulos y no quedaron convencidos hasta que vieron a Cristo. Entonces Tomás no fue la excepción. Su incredulidad no fue mayor que la de los otros discípulos. Si es por incredulidad, todos se llevaban el premio. Ninguno se atrevió a enfrentar al Sanedrín, a los sacerdotes romanos, para ayudar a Cristo en la cruz. Todos estaban llenos de miedo, de temor, todos huyeron y estaban escondidos. Y entre todos estos discípulos estaba Tomás. Entonces, antes de desarrollar estos versículos de hoy, tenemos que conocer el corazón de Tomás, porque para yo poder entender el por qué él no creía, yo tengo que ver el corazón de él, y eso es lo que vamos a desarrollar en el próximo video. Vamos a conocer ya a más profundidad a Tomás, su corazón y las interacciones que él tuvo con Jesús. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra.